Unidad de Víctimas Especiales. Esteban Arango Arroyo, Miguel Vázquez Mendoza, Rodrigo Almaraz Mayora. ¿Qué onda, dragoncitos? ¿Cómo están? El día de hoy nos dirigimos al laboratorio L3 de la FES Aragón para el desarrollo de la práctica de resistencia eléctrica. En esta práctica aprenderemos a medir la capacidad resistiva de un resistor. Al igual que las prácticas pasadas, lo estaremos practicando en 3 circuitos diferentes: en paralelo, en serie y en mixto. Un resistor es un componente eléctrico que limita o regula el flujo de corriente en un circuito. Su función principal es oponerse al paso de la corriente, generando una caída de tensión que depende de su valor de resistencia, medida en ohms. Estos contienen un código de colores, el cual se encuentra en bandas pintadas sobre el cuerpo del componente. Este código tiene un estándar que asigna un número a cada valor. Para esta práctica, los materiales que utilizaremos son un protoboard, un tablero de micromel, un transformador reductor de 127 a 12 volts, jumpers, cables tipo caimán, un multímetro con puntas, 5 resistores de diferente capacidad resistiva, 1 kΩ, 330 ohms, 220 ohms, 150 ohms y 100 ohms. Para la primera actividad determinaremos el valor de cada resistor utilizando el código de colores. ¿Y cómo funciona el código de colores? La primera banda corresponde al primer dígito del valor de la resistencia. La segunda banda corresponde a sí misma como el segundo dígito del valor. La tercera banda es el multiplicador del valor de las dos primeras bandas. Por ejemplo, si el primer dígito es 1 y el segundo es 0, tendremos que el valor de la resistencia es 10 y el multiplicador equivale a 20, por lo tanto, el valor final es de 200 ohms. Y por último, la cuarta banda corresponde a la tolerancia del resistor, precisión de valor. Aquí les dejamos la tabla para calcular el valor de resistores de 4 y 5 bandas. En la segunda actividad armaremos los 3 tipos de circuitos, en serie, paralelo y mixto, en los cuales calcularemos el valor de la resistencia total del circuito, efectuando la medición con el ómetro entre los puntos A y B, y posteriormente calcularemos la resistencia total teórica. Antes de empezar con esta actividad, es necesario colocar las puntas del multímetro en los bornes correspondientes. La punta negra en el borne común, que se identifica con las siglas COM, y la punta roja en el borne que está marcada con los símbolos para la unidad de ohm. Segundo paso, seleccionar el rango dentro de la sección marcada con la letra omega, según sea necesario. Y por último se colocan las puntas del multímetro, una en cada terminal de resistor sin un orden específico. En el primer circuito colocaremos en este orden las resistencias: 330 ohms, 100 ohms, 1000 ohms, 150 ohms. Para medir la resistencia total colocaremos las puntas del multímetro con cables caimán, una en el punto A y otra en el punto B. Para calcular la resistencia total teórica de un circuito en serie, solo sumamos el valor de cada resistencia. La diferencia en cómo se calcula la resistencia total en un circuito en serie y en paralelo se debe a cómo fluye la corriente y cómo se distribuye el voltaje en cada configuración. Para el segundo circuito colocaremos en este orden las resistencias: 220 ohms, 150 ohms y 330 ohms. Igual que el circuito pasado, mediremos la resistencia total colocando las puntas del multímetro con cables caimán, una en el punto A y otra en el punto B. En el circuito en paralelo, las resistencias no se suman directamente. En su lugar, la recíproca de la resistencia total es igual a la suma de las recíprocas de las resistencias individuales. Por último, la configuración del tercer circuito es la siguiente, en el cual tendremos dos conexiones, una mixta y una en paralelo simple. En la mixta hay dos resistencias, una de 1000 ohms y otra de 330 ohms, conectadas en paralelo. Estas dos resistencias en paralelo están conectadas en serie con una resistencia de 150 ohms. En la conexión paralelo simple hay dos resistencias de 100 ohms y 220 ohms, conectadas en paralelo. Igual que los circuitos pasados, medimos la resistencia total colocando las puntas del multímetro con cables caimán, una en el punto A y una en el punto B. Y finalmente, para medir la resistencia total del circuito, utilizamos ambas ecuaciones de los circuitos pasados. Como pudieron observar en el video, los cálculos de las resistencias totales fueron bastante acertadas, lo que deja ver que las resistencias se encuentran en buen estado y cumplen con su porcentaje de error, manteniéndose dentro de él. También quiere decir que las conexiones se hicieron adecuadamente, puesto que el cálculo se hizo específicamente para cada configuración, y como se mencionó antes, se debe sumar de forma diferente para un cálculo en paralelo y un circuito en serie. Otro punto que podemos destacar en esta práctica es el funcionamiento de una resistencia, puesto que estamos acostumbrados a ver componentes como resistores o dieléctricos por sí solos. Sin embargo,
Con la tabla de Nikromil se puede ver cómo el material, así como la cantidad de este, interviene en la conducción de la corriente eléctrica, deteniendo dicho flujo y disminuyéndolo. Y así es como concluimos con un video más. En el siguiente aprenderemos sobre las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, en las cuales comprenderemos la relación entre los conceptos de voltaje, corriente y resistencia.